Saludos, amados corderitos del amo Yahshua, de nuestro Salvador y Rey, futuro esposo, el Mashiach. El Mashiach significa el Cristo y el Cristo significa el ungido. Él es el ungido de Yahweh, queridos siervos, y es ungido de ungidos porque nosotros somos ungidos. Si es que tenemos el Espíritu Santo o hemos sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo para tenerlo para salvación, mediante ese Espíritu y mediante la obediencia, porque el Padre no da su Espíritu a los que le desobedecen, dice la Escritura. Entonces, pues, ¿cómo es que algunos se preguntan, queridos siervos, si nuestro amo predicó el Evangelio, cómo es posible que no haya predicado la ley? Digo yo y respondo a estas personas, porque ellos piensan de que en el Evangelio la ley de Yahweh no estaba incluida. Imagínense ustedes, pero es que no conocen el Evangelio, porque Él mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio también, y los apóstoles se pasaban hablando de la ley conjuntamente, claro, con su ministerio, identidad, muerte y resurrección. Pero si el amo hizo montones de referencias a la ley cuando él estaba vivo, y conste que a los judíos no había que hablar mucho de la ley porque ellos ya eran guardadores de la ley, y Yahshua nuestro amo no vino a gentiles originalmente, vino a los suyos, a los judíos, primordialmente a los judíos, y luego, queridos judíos, dijo a sus apóstoles luego de su muerte y de que los judíos hubieran rechazado como colectivamente, como pueblo, la predicación del Evangelio, que sucedió para el año 70, ya concluyó oficialmente. Yahweh ya tumbó el templo y destruyó la ciudad y se le entregó a los romanos. Ahí terminó la predicación a Judá y se fueron a predicar a los gentiles. Pero ahora los judíos estaban también en Gentilandia, queridos corderitos, porque los judíos habían sido arrojados a los gentiles en el año 70 por los romanos. Entonces nunca se les dejó de predicar a los judíos, excepto que la predicación no se concentraba, no era primordialmente a judíos como al principio, cuando Yahshua todavía estaba aquí en esta tierra, porque Judá no había caído y había que llevar el Evangelio a lo que era pueblo. Y era pueblo Judá, aunque no nos guste, era pueblo, pues no obedece al 100%, pero ¿quién alguna vez ha obedecido la Torah al 100%? Sí, dirán algunos, desobedecen un grado más, un porcentaje más que los demás, que la Quejilá hoy, o que los escogidos y el pueblo de Josué, o que pues se pueden hacer comparaciones, pero para Yahweh eran pueblos, no habían caído. La Escritura dice que ellos cayeron en el año 70, queridos corderitos. Y eso lo determinó Yahweh, nuestro Padre. Entonces, pues, sí, claro que el Evangelio incluye la ley, queridos corderitos, la ley de Yahweh. Ya que el propio Yahshua, el propio amo, dice: yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a cumplirla. A darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque los judíos le estaban dando cumplimiento equivocado, queridos corderitos. ¿Por qué eran los encuentros de nuestro amo con los judíos que guardaban la ley en aquel tiempo? ¿Por qué? ¿Qué era el tema central? Discusiones acerca de, pues, no solamente su identidad, no solamente su ministerio, no solamente su identidad como Mashiach, como el ungido, como el profetizado Cordero que vendría a liberar al pueblo, a reinar, no como el futuro rey, sino también sobre cómo guardar la ley. Tenían discrepancias en cómo se guardaban las leyes del Shabbat, del día séptimo, y confligían en eso. ¿Y quién tiene la razón? Yahshua, nuestro amo, nuestro Salvador, siempre tiene la razón. ¿Quiénes no la tenían? Los hombres, nosotros, los seres humanos, somos los que guardamos mal la ley. Él la cumplió bien, y la cumplió bien para dejar ejemplo, para que nosotros no la cumpliéramos al estilo de rabinos, ni de romanos, ni de nadie, ni de ningún hombre, sino al estilo de Yahshua, que es el que la cumplió bien, queridos corderitos, que la supo cumplir, porque para eso Él vino, para restaurar todo, incluyendo el
obedecer la ley como Yahweh la manda, con sus estatutos, preceptos y mandatos y ordenanzas dadas. Y eso no lo estaba haciendo Judá, y antes pues lo había dejado de hacer las 10 tribus del norte, es claro. Y cuando los judíos del sur dejaron de hacerlo, pues también fueron cortados en el año 70, igual que lo habían sido 700 y pico de años antes las 10 tribus del norte, y fueron arrojados a los gentiles igualitos que los israelitas, porque Yahweh no hace excepción de personas. Cuando él dijo las advertencias de quebrantar la ley, él se las dijo a las 12 tribus. Y que si unas 10 cayeron antes y otras 2 después, la misma ley aplica. La misma ley aplica. Y ahí con esos judíos y esos israelitas que fueron arrojados, se fueron los gentiles que habitaban con ellos, los extranjeros que habitaban con ellos. Shalom, shalom, queridos.